Buscan hacerse notar en el Campeonato Mundial de Café que en unos días se celebra en Brasil. Son de Vitoria, hacen muy buen café y quieren demostrarlo. Son Honorio García y Fabián Rodríguez, empresario y barista, con los que hemos tomado un café. En la parte trasera del negocio en Gasteiz se encuentra el laboratorio en el que Honorio y Fabián trabajan estos días a destajo. La competencia será dura. Tenemos más respeto a los concursantes que vengan del norte de Europa. Pruebas y más pruebas antes de emprender viaje rumbo a Brasil. Cada participante propone una técnica siempre de filtrado, no de expreso, y elige el café con el que quiere concursar. El café que vamos a presentar en el Campeonato del Mundo es un Geisha de Panamá, de Finca La Esmeralda. El agua tendrán que adquirirla en Brasil y buscarla no será tarea fácil, tiene que tener las mismas propiedades. Podremos encontrar un aroma a melocotón, a frambuesa y a frutos rojos. Honorio se define como un cocinero del café, de esta materia prima que solo se obtiene, escuchen bien, La producción de café siempre se da entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. y su máxima apuesta está en aumentar la cultura del café en su entorno más inmediato. La cafetería Café Taza no está en el centro de Gasteiz, pero los clientes vienen hasta aquí para saborear los distintos cafés que se ofrecen en este establecimiento. Se abre la puerta y el aroma que sale es magia pura. Nos cuenta además que de cada 10 tazas que se venden, 9 llevan leche. Hay una parte importante de la sociedad que no ha descubierto todavía el auténtico café. Y presentación que no falte, unas manos que aman el café. Esa es la base de su éxito.